Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 6 de Esdras. Vamos a poner atención, mis hermanos, vamos a leer con mucho cuidado y con mucho esmero la palabra del Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey Darío ordenó que se hicieran las averiguaciones en la sala de los tesoros, donde se conservaban los archivos de Babilonia. En la ciudad fortificada de Ecbatana, en la provincia de los Medos, se descubrió un rollo en el que estaba escrito esto: el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden con respecto al templo de Dios en Jerusalén. El templo será reconstruido y será un lugar para ofrecer sacrificios. Se pondrán sus cimientos, su altura será de 30 metros y su ancho de 30 metros. Habrá 3 bases de piedra por una de madera. Los gastos serán costeados por el palacio real. Los objetos de oro y de plata del templo de Dios, que fueron arrebatados por Nabucodonosor y traídos a Babilonia, serán depositados en la casa de Dios, y cada uno de ellos recuperará su lugar en el templo de Jerusalén. Tú, Tatenai, gobernador de la provincia que está más allá del Éufrates, como también Setar-Bosnai y los demás sus colegas, y los jefes de la provincia, retírense de allí. El gobernador de Judá y los ancianos de los judíos reconstruirán el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenlos trabajar. Estas son mis órdenes para que esa reconstrucción del templo de Dios que hacen los ancianos y los judíos, ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro real. Proporcionarán cada día sin falta, según lo indiquen los sacerdotes de Jerusalén, todo lo que sea necesario para los holocaustos que se ofrecen al Dios del cielo: novillos, carneros y corderos, trigo, sal, vino y aceite. Ellos ofrecerán sacrificios de agradable olor al Dios del cielo y orarán por la vida del rey y de sus hijos. Además ordenó esto: si alguien desobedece esta orden, arrancarán una viga de su casa, lo amarrarán en esa viga y su casa será transformada en un montón de escombros. Que el Dios cuyo nombre habita en el templo de Jerusalén arrase con cualquier rey o cualquier pueblo que quiera destruir esa casa, menospreciando este decreto. Yo, Darío, he dado esta orden, la que será ejecutada al pie de la letra. Tatenai, gobernador de la provincia más allá del Éufrates, Setar-Bosnai y sus colegas hicieron exactamente lo que el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos prosiguieron la reconstrucción y la obra avanzó rápidamente gracias al profeta Ageo y a Zacarías, hijo de Ido. Lo edificaron y lo terminaron conforme a las órdenes del Dios de Israel y las de Ciro y Darío. El templo de Dios fue terminado el tercer día del mes de Adar, el 6º año del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados hicieron una gran fiesta para la consagración de ese templo de Dios. Trajeron para la consagración del templo 100 toros, 200 carneros y 400 corderos. Ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado, en nombre de todo el pueblo, según el número de las tribus de Israel. Dispusieron a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus clases para asegurar el servicio de Dios en Jerusalén, tal como está escrito en el libro de Moisés. Los que habían sido desterrados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, estaban puros e inmolaron la Pascua para todos los desterrados, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro comieron la Pascua, y junto con ellos todos los que habían renunciado a las prácticas impuras de los paganos del país para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahvé los había colmado de alegría, pues había tomado favorable para ellos el corazón del rey de Asiria, quien había venido en su ayuda para reconstruir el templo de Dios
del Dios de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Regresaban todos los desterrados de Babilonia y de todos los pueblos babilonios a Jerusalén. El rey Darío había dado esta orden a aquellos jefes que no les fueran a hacer daño a ninguno de los ancianos de Israel y Judá que iban a reconstruir ese templo para Yahvé. Con las órdenes de un rey, y todas las órdenes tenían que acatarse, tenían que llevarse a cabo. Aquel que no hiciera caso, como pudimos escuchar aquí en la lectura de hoy día, aquel que no hiciera caso, le iban a quitar una viga de su casa y lo iban a amarrar en esa viga. Si las personas de en aquel entonces que no querían acatar las órdenes de un rey eran muy despreciados, hoy en la actualidad, si nosotros no hacemos caso de un gobernante, nos van a suceder cosas muy terribles también. Es lo mismo anteriormente y hoy en la actualidad. Podemos ver cómo cuando a un gobernante le sacan en cara cosas que a él no le gusta que le digan, pues obviamente que ese gobernante va a hacer que aquel que habló o aquel que hizo una cosa mala en su contra va a tener que pagar las consecuencias. Entonces, en aquel tiempo se hacía de esa manera, hoy en la actualidad también se llevan a cabo cosas semejantes. Los gobernantes están puestos para que nosotros recibamos órdenes y si no las recibimos, pues obviamente que las tenemos que acatar, ¿verdad? Porque antes era muy diferente a hoy en la actualidad. A hoy se dan las órdenes de un gobernante y se llevan al cabo al pie de la letra. En aquel entonces los reyes eran los que gobernaban. El pueblo de Israel los habían llevado cautivos por órdenes del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que se los habían llevado y los había llevado a sus pueblos y los tenían cautivos, los tenían prisioneros como si fueran esclavos. Tenían que llevar a cabo trabajos muy duros, trabajos que les imponían en aquellos pueblos. Pero cuando llegan estos otros reyes, especialmente el rey Ciro mandó y decretó una orden para que se llevara a cabo la reconstrucción del templo de Jerusalén, ya que había sido destrozado por ellos mismos, ¿verdad? Por los jefes de los babilonios, que llegaron e invadieron todo el templo y todas las ciudades de Judá. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos portamos mal con nuestro Dios, a veces sentimos que tenemos las aguas hasta el cuello y que no podemos salir de ellas. Es por esa causa, hermanos, porque el comportamiento que tenemos hacia Dios, lo pecaminoso que somos y que no queremos cambiar, no queremos salir de ello, ¿verdad? Continuamente llevamos a cabo nuestros pecados y entonces Dios ve que no queremos hacer un cambio en nuestra vida, nos está yendo muy mal. Pero Dios quiere volvernos a perdonar, quiere volvernos a sacar de ese lodo en el que nos encontramos, pero salgamos adelante y sigámosle ya a Él. Ya no sigamos aferrados al pecado, ni sigamos aferrados a maltratar a las personas, porque en las personas está Dios nuestro Señor. En el Antiguo Testamento era muy diferente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habían reglas muy rigurosas, especialmente por parte de Dios. Dios les había dado una ordenanza a esos pueblos para que llevaran a cabo los sacrificios por los pecados del pueblo, por los pecados de cada gente que iba ante Dios y exponía sus pecados y llevaba un cordero, un chivo o un toro para que fuera inmolado por el sacerdote y luego después quemado, y ese humito llegaba ante Dios y Dios perdonaba los pecados de esa persona. No era tan fácil para ellos. Muchas veces pensamos que para ellos era fácil ir y confesar sus pecados ante Dios. Era más difícil que hoy en la actualidad, mis hermanos. Hoy en la actualidad nosotros vamos y exponemos nuestros pecados ante el sacerdote. El sacerdote es puesto por Dios, ¿verdad? Dios nuestro Señor, que les abrió el corazón para que ellos estudiaran el sacerdocio. No es tan fácil tampoco. Pero para nosotros que llevamos nuestros pecados y los exponemos ante el sacerdote tiene la orden ya sea de perdonarnos o de retenerlos. La mayoría de veces nuestros pecados son perdonados, pero también se dice en la palabra de Dios que pueden ser retenidos.
que dejó a los apóstoles estos encargos, ellos tenían la orden de Dios de perdonar o de retener. En el tiempo de Yahvé, en el Antiguo Testamento, cuando un pecado o cuando una persona era expulsada de la ciudad, esas personas ya no podían regresar, no podían entrar a la ciudad, tal vez de la tristeza que ellos sentían, que ellos ya no podían ir y estar en la presencia de Dios. Pues yo me imagino que hasta muchos de ellos morían de pura tristeza. Y es por eso, hermanos, porque si ya conocemos de Dios, si ya conocemos que Él nos puede perdonar y nos puede sacar adelante, y a la vez también nos puede expulsar de cualquier lugar, reconozcamos pues que Dios es el dueño de todo y a Él hay que hacerle caso. En Él hay que poner toda nuestra confianza y todo va a ir bien. Pero si nos alejamos de Dios, nos va a pasar lo mismo que a estos judíos que llevaban a cabo sus pecados, se prostituían y hacían abominaciones que a Dios no le gustaban. Entonces, si Dios nuestro Señor los perdonó, Dios supo y se dio cuenta que este pueblo se arrepintió profundamente y Dios perdona sus pecados. Así también nos perdona a nosotros, pero hay que seguir pidiéndole a Dios por su misericordia para que Él continúe, mis hermanos, dándonos las ayudas que cada uno de nosotros necesita para dejar el pecado. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.